esté con todos ustedes. La letra dice que Cristo nos necesita para amar. El planteamiento es si estamos amando o no estamos amando a personas concretas. Y las personas concretas tienen nombre y apellido, aunque a veces los ignoremos. Iniciamos la Eucaristía planteándonos cómo es nuestra vivencia de amor, tanto en la familia, como en el trabajo, como con la vecindad, con las personas cercanas y no tan cercanas que nos encontramos en la ciudad. Por las carencias, limitaciones en ese amor, vamos a pedir perdón con el canto penitencial. Número 10. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas el cielo y la tierra, escucha las súplicas de tu pueblo y concede tu paz a nuestro tiempo. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando sus padres me tentaron poniéndome a prueba, aunque hayan visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije: su corazón está siempre extraviado y no han conocido mis caminos. Entonces juré en mi indignación: jamás entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte del Dios viviente por su incredulidad. Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este día, a fin de que nadie se endurezca, seducido por el pecado, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo, con tal que mantengamos firmemente hasta el fin nuestra actitud inicial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Sé, Señor, haz que estemos en tu voz. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Entren, inclínanos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque
Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por sus manos. Ojalá escuche la voz del Señor. Ojalá hoy escuche la voz del Señor. No escuchar, endurezcan su corazón como Maravilla, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. 40 años me disgustó esa generación, hasta que dejé. Es un pueblo de corazón extraviado, que no conoce mis caminos. Por eso juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. Evangelio de Jesús según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y, cayendo de rodillas, le dijo: si quieres, puedes sanarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda limpio. Enseguida la lepra desapareció y quedó limpio. Jesús lo despidió advirtiéndole: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamar a todo el mundo, divulgando lo sucedido. De tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en la ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desérticos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando leemos un texto del Evangelio, es bueno fijarnos dónde está situado el texto. Por ejemplo, el Evangelio de ahora, que yo acabo de proclamar, está en el capítulo primero del Evangelio de Marcos. Y está al inicio. ¿Qué es lo que antecede en ese capítulo al relato que acabamos de escuchar? Jesús viene del encuentro que ha tenido con el Bautista, donde se bautizó, y retorna a Galilea. En Galilea es donde está situada Nazaret, el pueblo donde él vivió, y se instala en Cafarnaúm, que está al lado del lago. Y lo que ha hecho hasta este momento, según el Evangelio,
ha sido acudir los sábados a la sinagoga de Cafarnaúm, donde explica la Escritura, donde ha hecho sanaciones de endemoniados. Ha buscado ya a 4 seguidores, que son los 4 primeros discípulos, según Marcos, y que son 4 pescadores, 2 duplas de hermanos. Ha sanado a la suegra de Pedro, uno de los discípulos, y a varios enfermos que los situaban delante de la puerta de donde vivía la suegra de Pedro. Eso es lo que sabemos hasta ahora de Jesús, según lo que vamos leyendo de este Evangelio. Hasta ahora podemos decir la actuación de Jesús ha sido muy legal. Acudir a la sinagoga y realizar algunas sanaciones. O sea, nadie tiene nada que objetar a las acciones realizadas por Jesús hasta este momento. Ahora cambia totalmente la situación. ¿Por qué? Porque quien le suplica sanación es un leproso. Y ese leproso, para empezar, está infringiendo las normas de aquel tiempo. Porque los leprosos estaban obligados a vivir en descampado. No podían entrar a las ciudades, no podían participar del culto, no podían relacionarse con ningún familiar, dado que la lepra era considerada una enfermedad contagiosa. Y por lo tanto, eran considerados pecadores, porque de acuerdo a la mentalidad, si uno cometía un pecado, Dios le castigaba con una enfermedad. Y la peor de todas sería la enfermedad de la lepra. Entonces este hombre, que no tiene nada que perder, porque ya está totalmente marginado de la vida social, no cumple la norma y se acerca a Jesús. Pero bueno, ese sería problema del leproso. La situación se empeora cuando es el propio Jesús quien toca al leproso. No es el leproso que toca a Jesús. Es, según el texto, Jesús quien extiende su mano y toca al leproso para sanar. Al realizar ese acto, entonces hay un intercambio. Jesús le otorga al leproso la sanación y el leproso le traspasa a Jesús la contaminación religiosa. Es decir, si el leproso era considerado un pecador, porque es la lepra, ahora Jesús, al tocar al leproso, se contamina también de ese pecado que digamos es un pecado legal. Y por lo tanto, si el leproso hasta ese momento no podía acercarse a otra persona y no podía entrar, sobre todo en la sinagoga, ahora el que no puede acercarse a otras personas ni entrar a la sinagoga es el propio Jesús. Hay un cambio. Hay un cambio, digamos, de situación. Lo que nos dice el Evangelio, dice que el leproso se postra de rodillas ante Jesús. Él está postrado, Jesús está de pie. Y Jesús tiene una mirada de compasión hacia ese hombre que está en esa situación, no solamente de rodillas, sino totalmente marginado. Después vamos a ir entendiendo, según vayamos leyendo el Evangelio, esa postura que Jesús rechaza. Y la postura que Jesús rechaza es que las leyes no estén a favor de los hombres, sino que muchas de las leyes están explotando y manipulando la dignidad de la persona. Y después ya en su enseñanza, él dirá que la ley tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de las leyes. En ese momento, la ley no favorecía absolutamente en nada a los leprosos. No tenía ninguna ayuda. Tenían que ver cómo se las arreglaban ellos
Y normalmente lo que hacían los leprosos era juntarse en grupos fuera de las ciudades para poder subsistir, acercarse a una hacienda, robar lo que pudieran, porque los familiares les dejaban la comida en algún sitio lejano donde ellos tenían que acudir a buscar. Entonces, Jesús está en contra de eso. La ley tendría que preocuparse de esas personas que estaban en esa situación y ver la forma de que no vivieran de una manera tan excluida de la vida de la familia, de la vida de la sociedad y de la vida de la práctica religiosa. ¿Qué ocurre a partir de aquí? Que Jesús ya no puede entrar públicamente a la ciudad. Al menos tiene que pasar un tiempo hasta que él también se purifique, realice un rito de purificación. Le prohíbe a este personaje, que ahora ya está sano, que publicite, que cuente lo que le ha sucedido. Y nos encontramos con una cosa muy interesante. La primera persona que, digamos, públicamente desobedece a Jesús es este. No le hace caso a la petición de Jesús. Jesús le pide silencio y él hace todo lo contrario. Empieza a proclamar, a publicitar, a dar a conocer que él, siendo leproso, fue sanado por Jesús de Nazaret. Lo que le origina un problema más grande a Jesús, porque ya no solamente, digamos, es el sacerdote o el encargado de Cafarnaúm el que se entera que Jesús ha tocado a un leproso, sino que empieza a hacer voz del pueblo. Y lógicamente eso origina que otros leprosos y que otros enfermos se acerquen a Jesús. Ellos no tienen nada que perder. Ellos esperan una sanación. Algo parecido a esta noticia de estos días de estas sanadoras de Rosario, ¿no? O sea, los que acuden ahí no tienen nada que perder. Lo que tendrán que perder será los que lo organizan, ¿no? Pero el que ya recurrió a la medicina, al hospital, tiene un cáncer, no tiene sanación, dice, bueno, voy a ver si resulta, ¿no? Si me resulta bien, si no, pues un día más que tengo que sufrir. Esa es la situación, digamos, de los leprosos en aquel tiempo y de los actuales. Y entonces es un dato muy interesante, porque acabamos de terminar el tiempo de la Navidad y nos encontramos con que las primeras personas que hablan del niño Jesús, en ese caso, las primeras personas que anuncian que ese niño es el Mesías, el Salvador, el Señor, fueron los pastores. ¿Y quiénes eran los pastores? Los pastores, el gremio más marginal del pueblo judío. Eran considerados totalmente mentirosos. Un pastor no podía testificar en un juicio porque no se le consideraba una persona con palabra. Es una persona que no participaban del culto. Estaban alejadas, analfabetos totales. Y resulta que los primeros que hablan del niño Jesús es ese grupo marginal. Y ahora cuando ya no es Jesús niño, sino cuando es Jesús adulto, de unos 30 años, el primero que habla de él, esto es interesante, no fueron los discípulos, fue ese leproso, el primero que empieza a predicar. Si es que seguimos cronológicamente el Evangelio, tal como está escrito. Por eso digo que es muy interesante no solamente leer los textos. Hay un librito que aquí, en concreto, en esta parroquia y en otras, se ofrece a los feligreses que lo compren, que es el libro de las lecturas de cada día. Libro pequeño donde ustedes van a encontrar este Evangelio, y mañana el de mañana. Y eso está bien, pero ¿cuál es el límite? Que son textos sueltos, que es diferente a tener el Evangelio, tal como está escrito, para ver a qué corresponde el capítulo, qué es lo que antecede y qué es lo que sigue. O sea, no es suficiente leer un texto. No es suficiente decir, bueno, yo abro la Biblia y la palabra de Dios es lo que me diga. Ya, palabra de Dios.
Pero para profundizarlo necesitamos conocer cuál es el texto anterior y cuál es lo que va a seguir, porque muchas veces van seguidos. Y cuando nosotros venimos a misa los domingos se nos lee solamente un párrafo y de repente quedamos colgados, porque no sabemos a qué viene esa discusión que tiene Jesús y como solamente se nos leen unos versículos, tampoco sabemos qué es lo que va a continuar. Nos unimos en el canto del ofertorio 178. 178. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Tú nos has creado para que vivamos para ti y nos amemos los unos a los otros. Tú quieres que nos tratemos como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas y ayudarnos en las difíciles. Por eso, Padre, te damos gracias. Nos unimos a todos los que creen en ti y te cantamos. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo Jesús. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Acabada la cena, tomó el cáliz con vino, dándote gracias, lo pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación. Te damos gracias porque nos has elegido para estar esta mañana en tu presencia, celebrando la Eucaristía. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Pedimos por el Papa Francisco, por Sergio, nuestro obispo, que el Espíritu de Dios nos acompañe en la meditación de las comunidades cristianas. Recordamos a nuestros difuntos, pidiendo para ellos la plenitud de la resurrección en la casa del Dios de la vida. Pedimos por Ana Luisa Sepúlveda Merino, Berta Elvira Parada Labrín, Ernestina Parada Labrín, Luis Eladio Godoy Quintral, Samuel Parada Zapata, Elcira Labrín Manríquez, Guillermo Arias Greco, Héctor Parada Labrín, Aurelio Parada Labrín, Rosamel Parada Labrín, Víctor Parada Labrín, Guillermina Parada Labrín, Patricia Chacón, que participen de esa plenitud de vida eterna en el reino de los cielos. Ten misericordia de todos nosotros, de nuestros enfermos, de Cecilia de Agara. Unidos a María, la Virgen Madre de Dios, a los apóstoles, a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Siguiendo la enseñanza de Jesús, proclamamos: Padre Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que tengan mucha paz. Thank you.
quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Oremos. Infunde en nosotros, Padre, tu espíritu de amor, para que, saciados con el único pan de vida, permanezcamos unidos en la misma fe. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos acompañe siempre. Amén. Vayamos en la paz del Señor. Número 55.